Bendiciones a todos, gracia y paz. Bienvenidos una vez más a una nueva enseñanza, acá los hermanos, a una nueva convocatoria para estudiar la palabra, para estudiar el Evangelio, la Besorá. El Evangelio según Mateo, ¿sí? Según Matityahu. Recordemos que era uno de los discípulos del Mesías, recaudador de impuestos, eh, que se entiende que son personas preparadas, capacitadas, escribas, escribientes, ¿sí? Entonces, los testimonios de, de varias personas aseguran de que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, ¿sí? Entonces, existe su versión en arameo, siglo V, existe su versión griega, siglo IV, siglo III, ¿sí? Y existe su versión hebrea. Y este hebreo es un hebreo que tiene vestigio de hebreo mishnaico, y eso lo data en el siglo II, siglo I, siglo II, ¿sí? Entonces, eso es un buen dato que les doy para que tengamos en cuenta. Más todas las cosas que ya hemos hablado de este Evangelio de Mateo. Si ustedes no vieron las enseñanzas anteriores, ya vimos el capítulo 1, hablando de las Toledot de Mashiach, las genealogías, las generaciones. Vimos también el modo de concepción de las escrituras. Llamó la atención de que a Mashiach lo llamaba como que era el hijo de María, ¿sí? Y a José le decía, no temas en recibir a María y a su hijo. No decía tu hijo, nunca le dijo tu hijo. O sea, el texto hebreo deja bien claro que ese niño no era hijo de José, no era hijo biológico de José, ¿sí? Pero sí de María. Y era el primero de María. Por eso dice el primogénito de María, ¿sí? Esto resuelve que después, en algún lado, aparecen los hermanos de Mashiach. Si eran hermanos y Mashiach era el primogénito, entonces esos hijos eran de María. Y eso no tiene que haber ningún problema. La gente que trata de idolatrar de alguna forma a Miriam, que solamente lo haya tenido a, a Mashiach como que si fuese pecado tener hijos. Miren, a veces uno se pone a pensar, ¿y qué tiene de malo que haya tenido otros hijos? O sea, en qué la ensucia tener hijos si se supone que ese es el propósito? El propósito del ser humano es tener hijos, fructificad, multiplicad, llenar la tierra, ¿sí? Sojuzgadla y señoread. Entonces, básicamente fuimos cargados con un poder de procrear. Y, y esa es la idea. Entonces no sería algo malo que María haya tenido más hijos, ¿sí? Pero a veces hay teologías que te buscan el pecado en algún lado, ¿sí? Entonces, hay una teología que te dice que el pecado está en el gen masculino, en el cromosoma Y. Como que lo detectaron. Como que parecía que lo detectaron en el cromosoma Y. Claro, porque el pecado se transmite a través de los varones. Las escrituras no dice que el pecado se transmite a través de los varones. La escritura te habla de que el pecado entró por un hombre, por un Adán, y la palabra es ser humano. Adán es ser humano y las mujeres son seres humanos, ¿sí? ¿O no? ¿O yo me estoy equivocando? Las mujeres también son seres humanos, ¿sí? Amén, amén, amén tiene que decir, amén. Bueno, eh, ya habíamos empezado con el capítulo 3. Habíamos empezado a estudiar y a ver que venía la gente a ser bautizada por Yohanan, por Juan. Habíamos visto que Juan enseñaba. Habíamos visto también que la gente se confesaba, ¿sí? Confesaba sus pecados, dice, porque Juan bautizaba, ahora lo vamos a ver,
con arrepentimiento. Él bautizaba con arrepentimiento. Ahora lo vamos a leer. Ahora lo vamos a leer. Vamos a orar, disponer nuestros corazones. Amén. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ir directamente a la yugular. Así que les paso a compartir con ustedes la presentación de lo que vimos hasta ahora. Habíamos visto que Yohanan enseñaba en el desierto de Judá, ¿sí? Estas son cosas que ya habíamos visto, ¿sí? Que él decía, vuélvanse en arrepentimiento porque el reino de los cielos, el reino estaba cerca, estaba por venir. Otra cosa muy importante que me llamó la atención, que habla acá, se menciona de gente que ya estaba circuncidada en el corazón. ¿Se acuerdan de que había una promesa en Jeremías 31:31 que decía, y circuncidaré sus corazones? Acá ya había gente con el corazón circuncidado también, ¿sí? Preparaban el camino en el desierto, ¿sí? Vimos también algunas particularidades de Juan, ¿sí? De él, y que era muy popular, que salían a su encuentro desde Jerusalén y de toda Judá y de todo el reino de alrededor del Jordán. Este es el texto. Y confesaban sus pecados y se bautizaban en el Jordán por las palabras de Juan, ¿sí? Se bautizaban en el Jordán por las palabras de Juan. En otra forma, de otra manera, es decir, yo se los puedo decir de esta manera, y en el Jordán se sumergían en las palabras de Juan, en las enseñanzas de Juan. Juan, ¿qué es lo que hacía? Juan los llevaba a todos al arrepentimiento. Juan los llevaba al teshuvá, a todos. Y eso es lo que provocaba a las personas. Ellos confesaban los pecados y se sumergían en el jardín por las palabras de Juan, dice. Y venían los fariseos, ¿se acuerdan? Venían ahí entremezclados con los justos, los sadiquim. Juan les decía que el arrepentimiento tiene que ser algo completo, no a medias. Y quien les enseñó a escapar de la ira era una de las palabritas que no estaban acá en el texto de Hebreo, ¿sí? Muy bien. A ver, voy a subir acá un poquito esto. Bien. A ver qué más. Ah, y en esta parte es donde nosotros vemos que le preguntaban qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? A cada ratito le decían, ma nace. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué haremos? Y Juan enseñaba la doctrina. Y dice que la gente pensaba que Juan era Yeshua, o sea, ese que estaban esperando, ese el que venía, el profeta prometido. La gente pensaba que era Juan, ¿sí? Que todas las profecías que hablaban de Yeshua pensaba que se estaban cumpliendo en Juan. O sea, fíjense en el grado de influencia que tenía Juan y Ojanán, ¿sí? Y acá estamos con el capítulo de hoy, con el capítulo de hoy, ¿sí? Dice, Yohanan Haná le Kulam. Dice, y Yohanan le respondió a todos, dice, Behemet Hineni, dice, en verdad yo, Matvil, los bautizo, a ustedes, los sumerjo a ustedes, los bautizo en los días de arrepentimiento, dice. ¿En qué los sumergía? Y uno va a decir, los chapuzoneaba en el Jordán. Juan se encargaba de que las personas se arrepientan. El evangelio era arrepentimiento, el mensaje era arrepentimiento y el bautismo, ¿dónde los metía Juan? Los metía en arrepentimiento.
Dice, pero viene, dice, de Yahar Yavó, Hasak Mimeni, pero viene otro más Hasak, más poderoso, más esforzado, más poderoso que yo. Esta, esta, las dos palabritas primeras, las que están en rojo arriba, dice Beajar Yabó. Hay otras traducciones que lo vocalizaron distinto y lo vocalizaron Yabó Jarei, algo así, Yabó Jarei, Yabó Jarei, y indica como el que viene después de mí, el que viene después mío, ¿sí? Viene como siguiéndome, el que viene siguiéndome. Y esa expresión que está en otros manuscritos hebreos, ¿sí? Eh, si la vocalizamos de esa forma, pareciera como que es un discípulo de Juan, ¿sí? Pero hay un discípulo que viene, pareciera decir eso. Sin embargo, sin embargo, mis hermanos, esas son hipótesis y cosas que a veces se sacan por ahí, ¿no? Viene otro, pero viene otro más. Y esto lo que está haciendo es una secuencia consecutiva. Estoy yo, pero hay uno que viene ahora a continuación. Entonces, esa a continuación no necesariamente está indicando que sea un discípulo mío, sino que viene ahora a continuación mío, o sea, después de mí va a surgir otro, ¿sí? Y los ejemplos que yo les estaba preguntando ahí para cotejar con esto es el Proverbios 11.2 y el Salmo 55.5, ¿sí? Que habías leído recién, Jeremías, el Proverbios 11.2, ¿sí? Que habla de viene después, a continuación. ¿Qué decía el texto de Proverbios 11.2? Léelo de nuevo, por favor. Así vemos la idea de esto, el que viene. Dice así, cuando viene la soberbia, viene la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Amén. Ahí dice, cuando viene la soberbia, viene la deshonra, como que es algo que viene consecutivamente, viene a continuación. Viene esto y te viene esto otro, ¿sí? Entonces, esa es la idea de esto. Viene uno, o sea, yo estoy, pero hay uno que viene a continuación, viene después, ¿sí? ¿Alguno puede leer el Salmo 55.5? Que también está esta idea de que viene a continuación. Amén. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Hasta ahí. Temor y temor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Entonces, algo que viene, que se acerca, que se sube, ¿sí? Amén. Dice, esta es la frase, el cordón de cuyas sandalias no soy digno de desatar. No soy digno de desatar el cordón de sus sandalias. Son expresiones, ¿sí? Hebreas. Dice, Bajú Yadbil, Ethem, dice, y él los bautizará, ¿sí? A ustedes. Baesh, Ruach HaKodesh, en el fuego del Espíritu Santo. Baesh Ruach HaKodesh, en el fuego del Espíritu Santo. Ahí el texto de Reina Valera, ¿cómo dice esa parte? ¿Dice en el fuego del Espíritu Santo? Creo que dice distinto. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ah, como que si fuesen dos cosas distintas, ¿vieron? Espíritu Santo por un lado y fuego por el otro. Sin embargo, aquí dice que te va a sumergir en el fuego del Espíritu Santo, como que el fuego es el Espíritu Santo. El fuego, el fuego, mis hermanos, es es una referencia al juicio del Todopoderoso, ¿sí? Entonces, lo primero que pasa por el fuego son a sus discípulos, a los suyos. Oh, y miren, vamos a aprender esto, vamos a aprender esto.
En las escrituras, el fuego a algunos va a purificar y el fuego a otros va a consumir, ¿sí? Entonces, al oro lo purifica y a la hojarasca la quema, a la maleza, al heno, a la paja, la quema, pero al oro lo purifica. ¿Se dan cuenta qué importante que es el tema de purificarnos, del arrepentimiento, de despojarnos de toda hojarasca, de toda cosa fea? ¿Por qué? Porque sí o sí vamos a pasar por el fuego, o sea, el juicio del Todopoderoso. Yo los bautizo en arrepentimiento. Primer paso. Él los bautizará en fuego. Juicio. Juan no es el juez. Juan es el que te evangeliza, te llama, voz que clama, arrepentíos, ¿sí? Arrepentidos, enderezad sus sendas en el desierto. Y el que va a traer juicio es Mashiach, ¿sí? Él los va a sumergir en fuego. ¿Se dan cuenta que acá en ninguno de los dos bautismos se habla de agua? El primero los está bautizando en arrepentimiento y el segundo los está bautizando en fuego, de Espíritu Santo. En ninguno de los dos se está hablando de bautismo de agua. Nosotros habíamos visto la vez anterior la sección 6 y la sección 7. La sección 7 habla cuando se menciona que venían los fariseos. Ahí empiezaba la sección 7. Esta es la sección 8, ¿sí? Helek Shmini. Helek Shmini. Sección 8, ¿sí? Dice, Asva Yeshua, dice, entonces vino Yeshua, Mija Galil, de Galilea, Ed Hayardem, al Jordán, ¿sí? Vino Yeshua de Galilea al Jordán. Dice Lejadbil mi Yohanan, para ser bautizado por Juan, por Yohanan. Vino para ser bautizado por Juan, ¿sí? Pero, esto es lo que yo siempre digo. Dice, va Yohanan Haya Mispok, dice, pero Juan, Yohanan, era o estaba Misfok Lejadviló, dudoso de bautizarlo, ¿sí? Bayomer, y dijo, Ani Raúl Lejadvil Yadeja. Dice, yo debería ser bautizado por ti. Beitá Boelai. Dice, ¿y tú vienes a mí? Beitá Boelai, ¿y tú vienes a mí? Este es el planteamiento que se supone que Juan estaba haciendo que sean bautizados para arrepentimiento y viene Mashiach y Juan con toda esa luz de que saber quién es el que se le está presentando, cómo va a venir este a bautizarse para arrepentirse, cómo es esto, qué tipo de bautismo es este, qué cosa es, ¿no? Entonces, dice, Vayan Yeshua Leomer, y le respondió Mashiach a él, Yeshua a él. Dice, Loana Sheken, Anu, dice, permítelo, porque porque estamos obligados o es necesario cumplir toda justicia. Estamos obligados a cumplirla. Así tiene que ser. Beat Hitbiluhu, entonces lo bautizó. Entonces lo bautizó. La palabra que está entre paréntesis en el español es porque acuérdense que lo que estaba entre paréntesis, algunos manuscritos la tenían, ¿sí? A esa palabrita. La inmersión, ¿sí? Ustedes ven que dice Itbiluhu o lo bautizó, ¿no? La inversión en hebreo es tevilá, es un rito de purificación en la fe hebrea
pero se administra también en ocasiones especiales como son las iniciaciones de personas en una nueva etapa de su vida, como ser el matrimonio u otras ocasiones muy especiales. De ahí surge la inmersión mesiánica como símbolo de la iniciación del creyente en la vida del discipulado mesiánico. Dice, Umidiyad she'alah min Hamain, enseguida salió del agua, subió del agua, dice, Niftehu lo Hashamain, y fueron abiertos los cielos, Vayar Ruach Elohim, y vio al espíritu de Elohim, Yoredet Keyoná, descendiendo o bajando como paloma, que Yoná. ¿Se acuerdan que Jonás es paloma? Yoná es paloma. Como paloma, que Yoná, dice Beyortá Alab, y que se posaba sobre él. A mí lo que me llama mucho la atención es que acá no está narrándose como una visión. Acá se está narrando como algo que sucedió, ¿sí? El Evangelio de Mateo te dice, te dice, bueno, permite, está bien, dice, y Yohanan lo sumergió. Enseguida que subió del agua, se abrieron los cielos y vio el Espíritu esta la palabra, y vio, ¿sí? A ver dónde está, acá. Vayar, vayar, y vio el espíritu Elohim que bajaba como paloma y se posaba sobre él. Entonces, aunque el Evangelio te lo está contando como una narración, que algo que pareciera que está sucediendo, Juan ve al espíritu de Elohim que descendía como paloma, ¿sí? Y lo digo de esta manera porque este suceso, este acontecimiento, lo ve solamente Juan. Y ahora se los voy a mostrar, pero vamos a terminar de leer y vamos a ir al Evangelio de Juan para ver que este suceso no lo vio nadie más que Juan, porque Juan da testimonio de esto. Si lo vio todo el mundo fuese el que da testimonio, pero Juan solo, él es el que da testimonio de eso. Y ahora lo vamos a leer. Pero dice, eh, Bejiné kol min Bayamain Omer. Dice, y aquí que un sonido del cielo decía, un sonido del cielo decía, o sea, si es un sonido es una voz que del cielo decía, Se vení, este es mi hijo, Se vení, Ahubí, mi amado, Meod, Nehab, muy, muy amado. Miren, este es mi hijo, mi amado, muy, muy amado. Así dice la voz, ¿no? Vejepsi, bo. Y mi complacencia está en él, o mi placer está en él. La voz del cielo decía, este es mi hijo, perdón, mi amado, muy, muy amado, y mi placer está en él. ¿Sí? Esto es lo que decía. Bien. Ahora vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 32 al 34. Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, versículo del 32 al 34. A ver, ¿lo encontraste, José, al texto? Sí, sí, sí.
Dale, así te escuchamos, así te escuchamos. Sí. Capítulo 1 del 32 al 34. Sí. Dice, y Juan dio testimonio, diciendo, he contemplado al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ok. Dos veces dice que él dio testimonio de que vio el Espíritu descender sobre él. Yo doy testimonio de que vi eso. Y el que me envió a bautizar me dijo que al que veas descender el Espíritu Santo sobre él y permanecer, sí, ese es el Cordero de Dios. Y yo doy testimonio, dice. O sea, él ahí repite de vuelta que él es el que vio, él es el que da testimonio, ¿sí? Entonces, aunque en el Evangelio de Mateo está contando, inmediatamente fueron abiertos los cielos y vio que descendía el Espíritu Santo con paloma, el Evangelio de Juan, de Mateo te está contando lo mismo que Juan, pero medio escuetamente, medio muy superficial. Y vio que descendía. ¿Quién vio? ¿Quién es el que vio? No dice vieron, dice vio. No sé si notaron eso. Vio. Hay uno que es el que vio que descendía sobre Yahshua, el Espíritu. O sea que Yahshua no dice que vio que descendía sobre sí mismo, porque si no el que vio era Yeshua, no hay problema. Pero si hay otro que es el que ve que el Espíritu desciende sobre Yahshua, ese otro es Juan. Uy, qué lío que hice. Pero es para explicar lo mismo que dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan dice, yo doy testimonio, porque yo lo vi con estos propios ojos. Y es más, encima el que me dijo, el que me envió a bautizar, me dijo, cuando vos veas uno, así, ese es, y da testimonio de que yo lo vi. Ah, no, no dijo que, no creo que haya hecho así. Pero él da testimonio, y su testimonio es verdadero, ¿sí? Y su testimonio es verdadero. No solamente vio, porque una visión normalmente tiene una voz, una imagen, ¿sí? Una voz, una imagen y un mensaje encriptado, ¿sí? Casi siempre las visiones, ustedes van a ver la voz, la imagen. Normalmente hay una voz, una imagen y un mensaje encriptado. Este es mi hijo, mi hijo, mi amado, muy, muy amado, en quien me complazco, ¿sí? Eso. Amén. Hasta aquí, hasta aquí la lectura del Evangelio de Mateo. Llegamos hasta el final del capítulo 3. Yo no sé si alguno tiene algo más para acotar. Capítulo 4 viene la próxima, pero hasta aquí el capítulo de hoy. Así que aprovechen, alguno, si quiere aportar. Este es el momento. Sí, More, ahí cuando el episodio de Hechos perdón, el episodio donde mencionan la ascensión de Yeshua, ahí dice y lo vieron. Ahí sí habla en plural. Es decir, en específico cuando dice cuando hay mucha gente que lo vio. Ahí lo establece. Y aquí nada más dice que efectivamente fue solo él. Él fue el que vio y él es el que da testimonio. Y una pregunta en el medio de la lectura dice conviene que se haga justicia. O sea, él no quería bautizarlo, ¿no? Y dijo, hazlo, porque conviene, así es lo justo, es lo justo. ¿Se refería a que todos los seres humanos tienen que pasar por arrepentimiento? ¿Eso es lo justo? Porque él era justo, no tenía para qué arrepentirse, no lo quería bautizar a Juan. Pero dice, conviene que así se haga, para que se haga lo justo. Lo que nosotros vemos acá es que Juan dice de entrada que él no, él es el que tendría que ser bautizado por el otro.
O sea, lo considera que es más grande. Ese es más grande. Entonces dice, vos me tendrías que bautizar a mí. Al revés, reconociendo que el que está, o sea, él que está bautizando gente para arrepentimiento, él es el que, a comparación con el Mesías, tendría que bautizarse. O sea, las cosas tendrían que ser al revés, ¿sí? Pero bueno, por una cuestión de humildad, por una cuestión de, mire, lo podemos explicar desde varios puntos. Mashiach dice, es necesario que hagamos esto, estamos obligados a hacer esto, lo tenemos que hacer así, no hay vuelta. Creo que se usó la palabra, estamos obligados a hacerlo así. Creo que leímos en el hebreo, ¿no? Es que estamos obligados, lo tenemos que hacer así, de esa forma. Amén. Una cosita más que voy a decir con respecto a, este es mi hijo amado. Hay otro episodio donde está en Mateo 17, que lo vamos a leer en algún momento, ¿no? Cuando llegamos, Pedro, Juan y Santiago o Jacobo, ¿sí? Y ahí ellos ven una visión también, una visión, y la voz dice, este es mi hijo amado, ¿sí? A él oíd, ¿bien? Entonces, ese episodio también les pasó a los apóstoles en ese momento. Entonces está el testimonio de Juan. ¿Cuántos testigos hay que se tiene según la Torá? Tiene que haber dos testigos, ¿no? Está el testimonio de Juan y está el testimonio de los apóstoles. Y encima los apóstoles eran tres. Por si te faltaba uno, ahí tenés uno más, ¿sí? Tres tenés ahí. Uno tenés allá, tres tenés acá, ¿sí? Este, amén. Eso también para aclarar, ¿sí? Yo no quise detenerme mucho en esto de que el Mesías era discípulo de Juan el Bautista porque algunos piensan eso, lo emparentan con el ministerio como que si fuese discípulo de tal. Eh, Eso es puramente especulativo, porque hay quienes que lo dicen, no, el Mesías era fariseo, o el Mesías era esenio, o el Mesías era tal cosa. Ahí lo están poniendo como que recibe sabiduría humana, cuando el Mesías claramente iba en contra de doctrinas fariseos, saduceos, ¿sí? Contra todo tipo de doctrinas humanas, ¿se entiende? Por eso a mí no me, como, no me, a ver cómo no me convence mucho el hecho de querer asociarlo al Mesías con un hombre que lo preparaba, con un maestro, siendo que él crecía en conocimiento y sabiduría eh, directamente porque él tenía el Ruaj, él era el Ruaj, ¿sí? Sí, él era, bien. Y lo que nosotros vimos es una visión. Lo que Juan vio es una visión, porque el Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo no estaba antes y ahí empezó a estar. Si yo creo que fue literal eso, entonces ahí recibió el Espíritu Santo cuando se bautizó. Pero si yo creo que es una visión, es una señal visible que ve Juan para entender y proclamar y declarar quién era el que estaba ahí. ¿Se entiende esto, mis hermanos? ¿Lo ven como un suceso o como una visión? ¿Es un suceso, un acontecimiento? ¿Estaba nublado y se despejó? ¿O es una visión? Según la narración, eso es una visión y las visiones se tienen que interpretar. Este es el Cordero, ¿sí? No es este será el Cordero. Este es, lo identifica. Ahora, punto, ¿sí? Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más? Sí, una cosita más, More. Ahí en el versículo final dice, he aquí una voz del cielo decía, este es mi hijo, mi amado, muy, muy amado. Eso no lo dicen en la Reina Valera, en los otros, ¿no? Lo dejan como, sí, y en él tengo complacencia. Y aquí dice, muy moda, y mi placer está en él. Y cuando vemos la definición, entre otras cosas,
El placer dice agradar o dar gusto, gustar, deleitar, contentar. Y dice, denota que algo agrada o se aprueba, ¿sí? Ah, Y mi aprobación está en él. muy bien, muy bien, Eso quería comentarles. Amén, muy hermano. bien. Muy buena, muy bueno eso. Esto, esto es la frutilla del postre, porque de entrada nomás ya vemos que Juan no lo quería bautizar. Dice que dudaba. ¿Cómo lo voy a bautizar a este? Juan no lo quería bautizar. Evidentemente lo conocía. Sabía quién era, lo conocía, ¿sí? Pero después del bautismo vino la confirmación en una visión, ¿sí? Y yo les digo, ustedes van a ver que hay cosas que Juan se le fueron revelando a medida que fue pasando el tiempo, ¿sí? Porque Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero hay cosas que Juan las empezaba a ver y cada vez más y cada vez más, porque en algún momento cuando estaba preso, él mandó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? O sea, reconoce que había algo en el Mesías, pero ¿era él o tenía que venir otro? ¿Sí? Entonces, eh, termina de entender todo, Juan, cuando se le manda la respuesta. Y la respuesta es, los ciegos ven. O sea, milagros que ningún profeta hizo, nadie hizo. Mira, te resucitaron muertos, pero nadie le dio vista a nadie. ¿Vieron que nadie le dio la vista a nadie? ¿Sí? Entonces hay cosas que lo iba a hacer, lo hace solamente Elohim, solamente el Todopoderoso. ¿Sí? Amén. ¿No Bueno, eran parientes, More? sí, eran parientes por parte de madre. Obviamente, porque por parte de padre no sabemos qué pasó ahí. Pero por parte de madre eran parientes. Eh, las escrituras mencionan a Isabel como pariente de Miriam, ¿sí? Ahora, no siempre la palabra pariente quiere decir que son familia, porque en Romanos 9:5 dice que habla de Israel, de los cuales son los patriarcas, mis parientes según la carne, dice Pablo, mis parientes según la carne, ¿sí? De los cuales son los patriarcas, los profetas, mis parientes, y está hablando de las 12 tribus. O sea, en ese caso la misma palabra se está aplicando a las 12 tribus, ¿sí? Entonces, pariente, por la narración, aparentemente eran parientes cercanos, porque tu pariente Isabel está encinta, tu pariente, entonces ella va y la cuida. ¿Qué obligación tendría si no fuese nadie, no es cierto? En la tradición se los ha puesto como primos a ellos por causa de la palabrita esa que se tradujo como un pariente. En la Biblia en inglés, ¿cómo se llama la Biblia en inglés? La King James. King James. King James, en vez en vez de poner parientes en inglés, puso prima en inglés. O sea, la palabra ahí puso la palabra primos. Entonces, por eso es que surge la teología de primos, ¿sí? Por la King James. Pero ahí dice pariente. More, Diga, puede ser que sean parientes, que se use de parientes porque son todos descendientes de Abraham, porque, o sea, siempre lo que le chocó fue el tema de que Elizabeth era de la tribu de Judá y María era se supone que es de la tribu de, perdón, Elizabeth era de la tribu de Leví, María de la tribu de Judá, se supone. ok, Elizabeth era de la tribu de Leví, pero, era del linaje de Aarón. Y los hijos de Aarón eran, tenían dos tribus, Leví y Judá, porque la mujer de Aarón era de la tribu de Judá, ¿sí?
Ah, entonces si Elisheva venía de la línea de Aarón, de los hijos de Aarón, de las hijas de Aarón, sanguíneamente tenía esas dos líneas, Judá y Leví. Entonces ahí sí puedo decir, ah, pariente de María, ¿por Leví? No, por Judá. Sí, muy bien, muy bien. Vamos a continuar desarrollando esto de a poquito. No vamos a hacer un capítulo, a partir de ahora no vamos a hacer un capítulo por días, como hicimos este lo dividimos en dos partes, ¿no? Porque quizás ahora cuando empezamos con las enseñanzas de Mashiach, las parábolas, mis hermanos, yo descubrí que hay profecía en las parábolas. Hay parábolas que te están profetizando lo que iba a pasar ahí unos poquitos años después. Entonces, qué bueno va a ser cuando empecemos a ver que las parábolas no son inocentes. Las parábolas tienen, aparte de sabiduría, conocimiento, te revelan el reino, te profetizan lo que está por suceder, ¿sí? Así que también va a estar bueno eso. Va a estar bueno, ¿sí? Bien, mis hermanos, vamos a dar gracias. Le voy a pedir a una dama, a ver si se anima una de mis hermanas que cierre con una oración, ¿sí? Para terminar ahora. Y ya termino la grabación. ¿Sí? Adelante. Amén. Amén.